Primer libro de los Reyes, capítulo 9. Dios aparece por segunda vez a Salomón. Dice desde el versículo 1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor apareció a Salomón la segunda vez, como le apareció en Gabaón. Y le dijo el Señor: yo he oído tu corazón y tu ruego que has hecho en mi presencia. Es una referencia a la consagración del templo. Dice: yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Además de la manifestación de la gloria de Dios a través de aquella nube que se nos describe en capítulos anteriores, que llenó el templo, como confirmaron, como una confirmación de la presencia de Dios en este lugar, pues vemos que Dios le apareció a Salomón esta segunda ocasión para confirmarle que efectivamente el Señor había oído su oración. Y esto es muy importante, muy importante, porque recordemos toda la oración, todo lo que implicó la oración de Salomón. Así que entonces aquí vemos el hecho de que sepamos que Dios escuchó esta oración, pues es muy importante para ti y para mí incluso. No solamente es un momento para Israel, sino para todo extranjero, porque Salomón oró por todo extranjero, que reconociera a Dios como Señor creador de los cielos y la tierra. Así que, pues bueno, eso es muy importante para nosotros. Y a continuación el Señor habló a Salomón como lo hizo en su momento con el pueblo de Israel a través de Moisés, y en su momento también como lo hizo con David cuando hizo pacto con ellos. Dios hizo pacto con ellos y lo hace conforme al carácter, a su carácter. Un carácter que impone fidelidad a los pactos a fin de que los beneficiarios reciban efectivamente las promesas que el Señor hizo en su momento. Quienes ya entendimos la forma en que Dios obra con su pueblo, también hemos comprendido la gran responsabilidad que asumimos cuando hacemos un pacto, cuando hemos hecho un pacto con Dios. Si tú ya hiciste un pacto con el Señor, debes considerar que la desobediencia no, finalmente no te va a beneficiar. Así es de que quienes piensan que en la desobediencia, aún así Dios beneficia a las personas, haciendo caso omiso de las transgresiones, en realidad es porque no conocen a Dios, no conocen su carácter. Y solamente se enfocan en un Dios de amor, de misericordia, pero no en un Dios de justicia. Entonces ese no es el Dios de la Biblia, el Dios creador de los cielos y la tierra. Toda la Biblia nos habla acerca del carácter de Dios. Hoy en día muchas personas viven con la mentira de que sin importar el mal que hagan, van a recibir las promesas de todos los beneficios, a pesar de que Dios siempre fue claro acerca de la condición para que esto fuera posible, y que todo creyente se arrepienta primeramente de su pecado, que entienda su condición real delante del Santo, que cambie su vida y que se esfuerce en cumplir la voluntad de Dios. Si tú eres una persona que dices que crees en Dios, pero tu vida sigue igual, que no cambia,
y continúas con una mentalidad que dice que lo que tú digas es lo correcto, significa que Dios no está en tu vida, que tú no crees en Dios. Creer en Dios no es saber de su existencia. Eso no es creer. Todos saben de la existencia de Dios, pero no todos creen en Él. Creer en Dios tiene que ver con creerle, con saber que Él es el creador de los cielos y la tierra, que en Él podemos tener todas sus promesas siempre y cuando cumplamos, primeramente, hacer un pacto, siempre y cuando hagamos un pacto con Él, hagamos un acuerdo con Él, hagamos una alianza con el Señor. Pero si tú no haces alianza con Dios, pues Dios no tiene ningún compromiso contigo. Y tú puedes ver los pactos que hizo con Dios desde con Abraham en adelante, con todos, acerca de la condición en todos. ¿Cuál fue? La obediencia. La obediencia del hombre para con el Señor. Así es de que el propósito de todo creyente es esforzarse en cumplir la voluntad de Dios. Primeramente, ser fiel al pacto que hemos hecho con Él, si es que ya lo hicimos, y vemos cómo es que el Señor, en esta ocasión, en esta segunda ocasión, le reitera a Salomón su carácter de fidelidad. Dice el verso 4, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Más, ver aquí, atención a partir del verso 6. Continúa la fidelidad de Dios. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. ¡Qué terrible! Yo te pregunto, ¿aquí está el amor de Dios? Pues por supuesto que sí. Así como lo leemos, se ve muy duro. Pero si tú te quedas con esa idea de que es un Dios duro, es un Dios, no es un Dios de amor, pues entonces no lo conoces. Su amor está ahí. Esta condición, a pesar de lo duro que puedes leer con tus ojos, la condición en sí misma encierra guarda a los que ama. El propósito de esta advertencia es no te salgas de mi cuidado. Qué hermoso, ¿no? Entonces, lo que podemos leer como muy fuerte, muy duro, en realidad es algo hermoso. Es un padre protector, celoso, fuerte y fiel. Una vez más, verso 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, esto es lo que te guarda, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, el momento en que te sales de él, de su brazo protector, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado.
y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará. Y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. Dios, hablando con Salomón, le recordó el ejemplo de David y el pacto que hizo con él, recordándole igualmente las condiciones que previamente había establecido David para que le fuera bien en todo lo que había prometido el Señor. De manera que las condiciones de fidelidad no fueron algo nuevo para Salomón, sino que el Señor expresó que Salomón debía mantener la misma fidelidad que tuvo David a pesar de sus fallas. Sabemos que David tuvo sus fallas. Sin embargo, siempre que fue confrontado con su pecado, David se humilló, se arrepintió delante de Dios y pidió perdón. Entonces, vemos claramente que Dios no busca perfectos, pues no los va a encontrar. Busca a quien le adore, quien se humille delante de él, quien acepte su condición de pecado. Cuando es confrontado con su pecado, que tenga la humildad de reconocer sus fallas, como lo hizo David en su momento. Esto ocurrió precisamente esta segunda ocasión que Dios se le aparece a Salomón, ocurre cuando concluyó esta etapa que se considera gloriosa en el reinado de Salomón, después de la construcción del templo. Recordemos que todo esto, esta obra gloriosa, pues incluye los edificios dentro de una gran muralla, aunque todavía Salomón continuaría todavía con algunas otras obras. Ya para este entonces, Salomón ya había alcanzado poder, riqueza, mucha fama, que lo convirtió en el monarca más poderoso de su tiempo. La enseñanza de este pasaje es que, primeramente, confirmamos que Dios siempre estará con quienes de corazón sincero se acercan a Él. Y vemos que en este momento el pueblo no se encontraba, aún no se encontraba contaminado por la idolatría, porque de otra manera, pues Dios no se habría manifestado en santidad en el templo, no había santificado el templo como él mismo lo expresa a Salomón. ¿Por qué? Porque pues el templo tendría el propósito de la presencia de Dios y sería una casa de oración para Israel, y no solo para Israel, sino para todas las naciones. ¿Cuál es la esencia de los pactos que Dios siempre hizo con su pueblo? En resumen, la esencia de los pactos del Señor es que promete castigar el pecado y promete bendecir la obediencia. Es la esencia de los pactos de Dios. Ahí está, la balanza divina. El entendimiento correcto de los pactos de Dios tiene que ver con conocer su carácter. Porque aunque sabemos que Dios es amor, misericordioso, paciente y también es un Dios justo, y aunque muchas veces este último atributo acerca de la justicia, las personas pues lo menosprecian, no lo consideran en realidad mucho, se van mucho más por el tema del amor y las buenas cosas. Pues en realidad es un atributo, el de la justicia, al que debemos de poner mucha más atención, mucho más cuidado.
porque la fidelidad de Dios consiste en que siempre cumple sus promesas. Y si ponemos atención a sus pactos, debemos saber que esas promesas incluyen tanto bendiciones como maldiciones. Y en ello estriba la justicia de Dios, la balanza divina de su carácter. Ahora yo te pregunto, si tú tienes un propósito, tú como creyente tienes un propósito y ese propósito ya lo entendiste que tiene que ver con la manifestación del amor de Dios para con las demás personas. Yo te pregunto, no estás, ¿qué es lo que vas a manifestar? ¿Qué es lo que, cómo deberías tú hablar y comportarte con las personas a las que en un momento dado quizás tú estás compartiendo la palabra de Dios, les estás enseñando, con tu propia familia inclusive, etcétera? Bueno, tu propósito es manifestar los atributos del Señor. Eso es uno de los propósitos más importantes de nosotros. Pero ¿qué pasa si por ejemplo, ¿no? Tú como mamá, y hablo de las mamás porque siempre son como más amorosas con los hijos, todo el tiempo te enfocas más en manifestar pues, los cuidados, el amor, lo que es correcto, por supuesto, siempre es correcto. Todo el amor, todo el cariño, pero solamente. Y cuando se trata de corregir, cuando se trata de aplicar disciplina como Dios lo hizo con su hijo, con Israel en su momento, no lo haces. ¿Qué pasa cuando dices, no, pues es que, pues no, es que es amor, Dios es amor y, y así soy yo, ¿no? Bueno, te estás equivocando. El amor completo de Dios incluye su justicia. A través de la justicia, a través del juicio, a través de la disciplina que tú manifiestas a los tuyos, con quien puedes hacerlo en un momento dado, es como tú manifiestas tu amor, tu verdadero amor. Cuando a un hijo se le disciplina, se le educa, se le corrige, ese niño va a crecer con una idea correcta acerca de la balanza, de un buen carácter, de quien le cuida, de quien le ha guardado toda su vida. Pero cuando tú te equivocas y el niño solamente recibe mucho amor, mucho cariño, y nada más, pero cuando hace mal, nadie le disciplina y la mamá no permite que le discipline a alguien más. Lo que va a suceder es que este niño va a crecer con una idea distorsionada del amor verdadero. De tal manera que por más que tú insistas como mamá a enseñarle a tu hijo a Dios, que conozca a Dios, no, va a haber algo que le impida conocer a Dios. Y penosamente tú misma como mamá, o papá incluso, porque hay papás que son así también, tú mismo lamentablemente fuiste tropiezo para que ese niño tuviera la aptitud correcta para conocer a Dios. Porque en el momento que que comience por sí mismo a leer las escrituras y entienda cómo es el carácter de Dios, que en sus pactos habla de promesas, pero también de maldiciones para quienes se portan mal, en ello va a asimilarlo con la educación que tú misma le diste a tu hijo. Entonces imagínate lo crucial que es que tú manifiestes los atributos de Dios. No solamente con tus hijos, con todo el mundo. Entonces, ni tan, ni muy, sino la balanza correcta. Aprendemos de Dios, aprendemos el carácter correcto.
Esa es la razón por la que en este pacto con Salomón, el Señor le advierte de la destrucción del templo y del asombro de las naciones, la vergüenza por un juicio que vendría en caso de que el pueblo fuera infiel, principalmente por causa de la infidelidad, en este caso de los reyes, empezando por los reyes. Y esto fue lo que denunció Dios. En realidad, esto que habla con Salomón fue una profecía, tal cual. Literalmente fue una profecía, porque uno de los atributos del Señor es precisamente que Él conoce todo desde antes de que acontezca, porque conoce la naturaleza del hombre. Una naturaleza que siempre tiene una inclinación a la tentación y a caer en la tentación. Y tiempo después, el profeta Jeremías anunció la consecuencia del pecado de los reyes de Israel como consecuencia de haber abandonado este pacto que Dios hizo con David y con Salomón. Jeremías capítulo 22, acompáñame en tu Biblia y vamos a leer a partir del verso 5. Dice, mas si no oyereis estas palabras, está hablando el profeta, dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que esta casa, hablando del templo, será desierta. Porque así ha dicho el Señor acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad, y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destructores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos, y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán uno a su compañero, ¿por qué hizo el Señor con esta? ¿Por qué hizo así el Señor con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto del Señor su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoléis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Aquí está el juicio que estaba por venir, estaba muy pronto ya por venir, porque Jeremías estaba anunciando el juicio por la desobediencia. Tal cual Dios lo prometió, en su fidelidad cumplió el juicio. Continuamos y regresamos al primer libro de Reyes, capítulo 9, a partir del verso 10. Dice, aconteció a cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa real, para los cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Les puso por nombre la tierra de Kabul. Subraya ahí, Kabul, nombre que tiene hasta hoy, dice, Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Bueno, pues mantener este reino tan grande tuvo un costo muy, muy alto. La razón principal por la que Salomón tomó la decisión de aumentar los ingresos a fin de poder cubrir los gastos que eran muy excesivos. Así es de que Salomón acudió a Hiram, a su viejo amigo, para realizar ciertos arreglos comerciales, negocios y conseguir los recursos que necesitaba para poder cubrir todos estos gastos. En esta ocasión, Hiram le prestó
se dice que fue aproximadamente 4.230 kilos de oro. Y bueno, se dice que la moneda de cualquier país, esto era una verdadera fortuna, y pagar esta deuda, pues en un momento dado, Salomón tuvo esta idea, ¿no? Le voy a dar estas ciudades, 20 ciudades a Irán, imagínate, 20 ciudades, las cuales no le gustaron a Irán. Dijo, no, pues este pago no lo quiero. ¿Y qué nombre le puso este hombre a estas ciudades? Kabul. ¿Qué significa la palabra Kabul? Es una palabra hebrea que significa estéril, tal cual. El nombre que recibieron estas ciudades expresa pues con mucha claridad el desagrado de Irán. Algunos creen que estas ciudades eran muy pequeñas y que incluso aún no estaban plenamente conquistadas. O en su caso, que estas tierras pues no eran buenas para cultivar, eran inservibles, por eso les puso este nombre, Kabul, estéril, eran estériles, no eran ni siquiera, no servían para producir. En el segundo libro de Crónicas, y en el capítulo 8 se describe que Irán mantuvo estas ciudades hasta que Salomón le pagó el préstamo. Ya finalmente restituyó la deuda. Y este pasaje pues nos muestra que Salomón, además de ser un buen constructor, también era un buen negociante, ¿no? Continuamos ahí en el verso 15. Dice, esta es la razón por la que la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa del Señor y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad. Y le dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Dice el verso 17, restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet Jerón, a Baalat y a Tadmor en la tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señoría. Imagínate todo el dineral que implicó todo esto. Muchísimo dinero, muchísimos recursos. Por eso se habla aquí de la leva. Dice el verso 20, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar. Hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, y sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, a su gente, o su gente de a caballo. En este pasaje, aunque se abordan otros temas, la idea central tiene que ver con la leva, los obreros que eran forzados, utilizados en la construcción, para trabajar en la construcción. Es importante notar que ningún hebreo era obligado a trabajar en los proyectos como lo leemos en el verso 20, sino solo los extranjeros. Sin embargo, pues esto también de alguna manera el pueblo le estaba implicando un problema. Y vemos que en la segunda parte del versículo 21, Salomón sometió a los extranjeros a tributo laboral. Y al escribir hasta hoy, hasta el día de hoy, cuando dice hasta el día de hoy, pues es por supuesto que implica hasta la fecha o la época del escritor que escribió este libro, ¿no? Es decir, que para la época del escritor bíblico, aún los extranjeros dentro de Israel eran trabajadores forzados. Y como vemos, pues el pasaje nos dice que los proyectos de construcción de Salomón no terminan en el templo y su propio palacio, sigue adelante con una lista considerable de construcciones grandes y también, por supuesto,
muchas actividades de comercio, de seguridad, se extiende el reino, pues de alguna manera era una ambición que le convirtió al rey en el titular del imperio más grande en su momento, el más poderoso y famoso del mundo, el reino de Israel. Así de que él edificó todas estas ciudades para almacenar, se describe las ciudades que él edifica para almacenar provisiones, alimentos, ¿sí? Por todas partes. Se extendió a actividades comerciales más allá de las fronteras. Con la ayuda de sus vecinos, expertos, los fenicios, pues se fabricó barcos, ¿sí? Los puertos, los astilleros, una buena flota para comerciar con carros, caballos, oro, otras cosas. Y todo a todo lo largo del mar Rojo. Se dice que Salomón llegó hasta la India, a África, Arabia, y que de estos lugares que eran muy ricos, pues obtuvo gran parte de la riqueza que le hizo muy poderoso y muy famoso. Salomón no fue guerrero, no, él no fue guerrero como su padre, pero sí tenía conocimientos acerca de la milicia, conocimientos militares, y por eso construyó también ciudades especiales para la caballería, sus jinetes, los carros de combate, aunque esto normalmente no era usado por Israel. Y la alusión que se hace a estos edificios para los caballos, los carros, pues no, realmente se refiere a las gentes, ¿no? Que usaban los caballos, la gente de a caballo. Salomón se preocupó por la defensa, por la seguridad del pueblo y el cuidado del reino, y reforzó y construyó murallas. Esto desde siempre, los reinos antiguos, fue muy usado en la construcción de murallas para la defensa de la seguridad de su pueblo. Y también reforzó todo el tema de las murallas alrededor de la ciudad, ¿sí? Las fortalezas, porque tenía que proteger a la nación de los enemigos, de los invasores. Esto siempre fue una costumbre de los reinos antiguos, por supuesto, así de que Israel también tenía que hacerlo. Dice el verso 23, y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Entonces, como ya lo comentamos, para realizar todo esto el rey tuvo que apelar a esta costumbre que ya había empleado antes, la leva, la famosa leva o el trabajo forzado, algo muy semejante, que en su momento fue muy semejante a la esclavitud. Esta vez se aplicó solamente a los extranjeros, a los sobrevivientes de las tierras conquistadas. Los propios israelitas no fueron obligados, como dice el propio texto, a este trato, que en ocasiones algunos dicen que llegaba a ser incluso inhumano. Con todo, pues bueno, la dureza con la gente, a pesar de que no eran hebreos, esto de la leva a la larga fue un argumento que usaron precisamente aquellos que comenzaron a considerar que el rey ya estaba llevando a cabo esto demasiado lejos. Y se lo expusieron incluso para bajar los impuestos. Así es de que esto a la larga iba a ser un problema, se iba a convertir en un problema para Salomón, más bien fue para su hijo, porque fue profetizado. Más adelante lo vamos a ver. Dice el verso 24, y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado
entonces se edificó él a Milo. Esta palabra Milo es una palabra hebrea que en su raíz significa llenar o ser llenado. Algunos piensan que el término se aplicaba a una especie de construcción, una terraza o grada que facilitaba la construcción de edificios pesados en lugares pendientes o empinados. Probablemente a esto se refiere este pasaje. De acuerdo a los registros históricos, Jerusalén se extendió más allá de sus límites después de la conquista a cargo de David. La ciudad se extendió hacia el norte para abarcar el monte Moriah en el templo y con las amplificaciones que hizo Salomón. Entonces fue este monte donde Salomón construyó el templo, entre la antigua ciudad de los Jebuseos, que después fue conocida como la ciudad de David, porque fue conquistada por David, y el monte Moriah. ¿Qué lugar tenía? Pues un espacio suficiente, grande, para las construcciones adicionales. De modo que para proveer una plataforma sobre la cual se pudiera construir, sería una serie de muros de contención a lo largo del declive, muchas toneladas de tierra y piedra que iban a ser arrojados detrás de los muros para formar estas terrazas, estas grandes terrazas, con el fin de poder sostener los edificios nuevos de Salomón. A esto se refiere Miló, cuando dice entonces se edificó Miló. Entonces, como es una referencia muy especial, muy específica, se entiende que fue una obra muy importante y muy grande. Dice el verso 25, continuamos. Y ofrecía Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó al Señor, y quemaba incienso sobre el que estaba delante del Señor, después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves de Esión Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo y en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Este capítulo concluye haciendo mención de las 3 fiestas anuales, a las cuales todos debían asistir con sacrificios de paz y de adoración al Dios de Israel. Y como todos sabemos, pues se trata de la fiesta de los panes sin levadura, la primera fiesta, Pentecostés, la segunda fiesta, y Tabernáculo, las 3 fiestas anuales que tienen la característica en que todo el pueblo tenía que estar en el templo. El que hubiera una flota, como se describe, pues no era muy usual hablando de Israel, porque los hebreos no se caracterizaban por ser marineros. El mar representaba algo desde el punto de vista de los hebreos, el mar para ellos siempre representó algo maligno. Hablando del simbolismo de los monstruos marinos, así es de que durante el tiempo de este apogeo de Salomón, él estuvo compartiendo con Hiram naves que surcaban por el Mar Rojo, por el Océano Índico, y dado el poco conocimiento de los mares por parte de los hebreos, pues es obvio que se dio esta relación también, ¿no? Para que por parte de Irán finalmente tuviera una participación muy importante en esta actividad que también fue comercial muy importante para Israel a cargo del reino de Salomón.